me sumo acá de colgado, como bien quiere la cosa, para recibir a nuestro teólogo estrella, nuestro magíster en teología, director de Hablemos de Teología, esta cuenta maravillosa que ustedes pueden sumarse y seguir en Instagram. Esta semana tenía una charla muy interesante que la pude apreciar recién ayer, estuve escuchándola, que tuvo con Juan Pablo Rossetti, padrino radial de este programa, acerca de los 10 años de Francisco, y también hicieron una charla muy importante que a mí me gustó mucho, hablando un poco del padre Jorge, ¿no? De Jorge Bergoglio. ¿Quién era Jorge Bergoglio aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires? Que muchos lo conocían porque siempre salían las noticias políticas, que se peleaba con los Kirchner, que hablaba de uno o de otro, pero habló pastoralmente de quién fue Jorge Bergoglio para el Arzobispado de Buenos Aires. Agustín Podestá está en línea y como siempre tiene la amabilidad y la deferencia de atendernos para evacuar muchas de nuestras dudas y también analizar el contexto y la actualidad de nuestra querida Iglesia Católica. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Yo Quiero Verte. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Cómo andan todas? Muy bien. Felicitaciones por la hermosa nota que hiciste ahí en el vivo de Instagram con Juanpi. Gracias, estuvo muy buena, sí, salió muy linda. Salió una charla de almuerzo y dijimos, che, hagamos un vivo, no sé qué, y hablemos de Francisco. Bueno, hablemos de Francisco. Sí, ahí vi que estuviste almorzando también con Pablo Saboya, ahí los vimos ahí a varios teólogos almorzando en un contexto creo que académico, en un evento. No, era en Siga la Vaca. Ah, mirá vos, yo pensé que era un contexto ahí, que como vi que el Papa estuvo hablándole a los teólogos, dije, por eso se juntaron para debatir los consejos que dio los teólogos. Nos invitaron a comer y fuimos. Claro, muy bien. Nos invitaron a comer y fui yo donde me invitan, ¿viste? Más si me pagan. No, si gratis en este país hay que ir, eso es lujuria, hay que ir directamente. Enseguida, no sé decir que no, así que ahí estuvimos compartiendo un rato. Está muy bien. Agus, vamos a hablar de algunos temas vinculados con la Iglesia. Esta semana se hacía por ahí noticia, o fue una noticia importante dentro de lo que es el eje Vaticano, la decisión del Papa Francisco de darle derecho a voto en un sínodo a las mujeres, ¿no? Y esto va también encaminado a la ampliación que va haciendo Francisco, a la participación que les va dando también a los laicos, a los papeles cada vez de mayor relevancia que le va dando a las mujeres. Y me gustaría una reflexión tuya acerca de un rasgo que me parece importante del pontificado de Francisco, que es darle centralidad o darle importancia a la mujer en las decisiones importantes que muchas veces tiene que tomar la Iglesia en términos de gobierno y administración pastoral, ¿no? Sí, bueno, ciertamente es un avance, es un paso firme que después son de estos pasos que digo que después es muy difícil volver atrás, ¿no? Y en ese sentido son importantes, ¿no? Por la firmeza con la que se dan. Después lo que nos tenemos que preguntar, bueno, es hasta qué punto es verdaderamente significativo, ¿no? Cuando en realidad lo que está haciendo es abriendo el voto a laicos, ¿no? Donde la mitad de esos van a ser mujeres. Pero este tema que siempre decimos, ¿no? Que en el fondo el problema siempre cuando se habla del machismo y demás, me gusta recordar siempre que el problema en la Iglesia no es el machismo, sino el clericalismo, ¿no? Que ahí es claro, porque el 75% van a seguir siendo clérigos. Entonces el problema no es que sean varones, porque la cuestión es que en nuestra Iglesia los ministros ordenados, o sea, los sacerdotes, el clero, son varones. Por eso es coyuntural, contextual, eventualmente podrá ser modificado o no, pero ahí el género es solamente coyuntural. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. El problema no es que sean varones, el problema es que sean clérigos. Entonces seguimos siempre en la misma. En realidad lo que hizo fue, de vuelta, abrir que el 25% de los que van a estar en el sínodo sean laicos. Y de esos laicos pide que la mitad sean mujeres, un 12-5. Y siempre priorizando a los más jóvenes. Pero en realidad el titular es que da lugar a las mujeres, ¿no? Claro, ese es el título que vendieron los medios. Claro, y no, ahí mismo los medios católicos también, ¿no? Sí, Vatican News, yo de hecho estaba diciendo de Vatican News, de hecho, mirá. La mujer, y yo siempre digo, mirá, a mí no me sacia, digamos, ese titular, porque no hizo eso. O sea, dio lugar a que haya un 25% de laicos. O lo mismo cuando él en las entrevistas dice, bueno, de 12 miembros que tiene el comité económico, 6 son clérigos y 6 son laicos, de los cuales un varón y 5 mujeres. Mira, no me sacia mucho la respuesta, porque el tema no es que sean varones o mujeres.
tema que sean clérigos o laicos. Ahí es donde yo veo la inequidad, ¿no? La injusticia, que creo que es lo que hay que modificar, ¿no? Entonces, más que hablar de machismo, habría que hablar de clericalismo. Bien. Hola, Gus. Pero está muy bien igual, ¿eh? Vamos para adelante. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me meto un poquito en este tema que estabas contando, porque más allá de la cuestión de género, como bien decías, quería saber si ese 25% dedicado a los laicos, que vos también mucho haces hincapié en el hecho de que se le da importancia a los laicos, que el sacerdote no debe estar metido en absolutamente todas las decisiones, ¿ese 25% ya estaba? O porque si no es así, digamos, ya es un paso adelante, digamos, en cuanto a la inclusión, por ahí no tan plena o tal vez no en el porcentaje deseado, pero ya sería un paso adelante, aunque sea en la inclusión de los laicos en ese tipo de decisiones. Claro, exactamente, ese es el paso, digamos. O sea, el paso es que incorporó laicos que tienen voto en el sínodo, porque en los sínodos anteriores ya había presencia de laicos con voz, o sea, que podían hablar, que daban su manifestación, pero no tenían derecho a voto, exactamente. Con esto justamente da un paso más y agrega que justamente los que participan en el sínodo también voten, ¿no? Si son participantes plenos del sínodo, ¿por qué no van a poder votar, no? Si dan su voz, explican, hablan y demás, participan, ¿por qué no van a poder votar? Yo creo que, bueno, el paso es ese, ¿no? El paso es la incorporación de laicos, ¿no? De los cuales, bueno, 25%, la mitad van a ser mujeres. Bien, bien. Y bajándole un poco al llano, ¿no? Porque te escuchaba hablar y no se me venía a la cabeza la voz y los dichos de muchos sacerdotes de parroquia. Yo bajo a la parroquia al llano, que es lo que la gente por ahí ve, va a misa y se encuentra con esto, ¿no? Muchos sacerdotes dicen de que los laicos que los laicos se tienen que animar a participar más en la parroquia, que tienen que empezar a tomar el manejo de los grupos. Siempre hay como una crítica de los sacerdotes, de los clérigos, hacia los laicos, ¿no? De que tienen como que están en una zona de confort, de una zona muy cómoda y que les cuesta como tomar el protagonismo de la parroquia. Pero por el otro lado, cuando uno escucha la campana de los laicos, también se encuentra que muchas veces es el mismo sacerdote el que pone límites, el que no permite que los laicos puedan tomar protagonismos en los grupos porque limita mucho, ¿no? El margen de acción dentro de una parroquia. ¿Vos esto lo pudiste ver? ¿Tenés alguna opinión tomada respecto a lo que sucede en muchas parroquias respecto a este tema que por ahí es más local, pero que también sucede y que a la gente le sucede en las parroquias cuando por ahí quieren participar de la vida de la iglesia, ¿no? Sí, claramente. Pero me parece que ahí el problema sigue siendo la estructura de la parroquia. Que ha quedado ya como media... hay que modernizarla. Sí, o que no, me parece que es un error seguir identificando que vida de iglesia igual parroquia. Claro. Voy a poner un ejemplo, que por ahí es poco feliz, pero cuando pasa que algún joven me manifiesta que quiere ser sacerdote, ¿no? Yo lo aliento, por supuesto, a que haga el discernimiento, haga la vocación, pero siempre lo que le digo es, ¿cuál es tu experiencia de iglesia? Porque si tu experiencia de iglesia es solamente la parroquia, porque has hecho recorrido de parroquia solo en tu vida, tomate el triple de discernimiento. Porque la iglesia es muchísimo más que la parroquia. La iglesia es muchísimo más grande que la parroquia. Hay un montón de formas de ser y hacer la iglesia que no se atan a una estructura parroquial, que respondió muy bien a otro contexto histórico-temporal y que hoy quizás ya no. Hoy quizás ya no es la respuesta. Entonces, decir, por ejemplo, los laicos no se comprometen en los grupos de parroquia. Es que quizás los grupos de parroquia como tal no responden a la vida de la fe de la gente. Quizás está bien que estén y que haya chicos que se reúnan en los grupos de parroquia. Está perfecto. No estoy diciendo que hay que abolirlos para nada, ¿eh? Está muy bien que estén. Lo que digo es que la experiencia de ser y hacer la iglesia es muchísimo más que la parroquia. Y esperar a que los fieles se desplacen hasta la parroquia para tener actividad eclesial, en otra época estaba muy bien. Hoy ya no va, hoy ya no existe eso, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, justamente me parece que justamente hoy hay que promover muchísimo más la participación de los laicos, pero para esto es fundamental, y esto en temas de sinodalidad se trabaja mucho, que es el tema de la formación. Pero no solo formación en teoría doctrinal, también formación en esto, por ejemplo, ¿no? En qué es ser iglesia, cómo somos iglesia, cómo vivimos y hacemos la iglesia todos los que nos consideramos parte de la iglesia, ¿no? Bueno, en esto falta mucha formación, porque seguimos pensando que la única forma de ser la iglesia es en la parroquia.
Bueno, entonces falta formación, o sea, falta conocimiento. De vuelta, lo que le digo a la gente que me dice que es el cura. Si tu única visión es la parroquia diocesana, entonces formate mucho más todavía, antes de decidir. Porque hay muchísimas otras experiencias y formas de, por ejemplo, ser sacerdote en otros contextos, en otras congregaciones. O sea, hay un montón de formas de, si tu vocación es al sacerdocio, hay muchísimas formas de ser sacerdote. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? En este caso con los laicos lo mismo. Hay muchísimas formas de ser laico, mucho más allá que ir a misa los domingos o participar de un grupo de parroquia los sábados. Sí, por esa persona que plantea ese posible discernimiento vocacional lo hace desde el lado del cual tuvo la posibilidad de haber vivido. A lo mejor en muchos casos son chicos más bien jóvenes y que por ahí no tuvieron experiencia de vivir una iglesia más multisinodal, digamos, en cuanto a lo mejor no han visto nunca una pastoral carcelaria o una villa de emergencia y a lo mejor se quedan con eso de aspecto de la parroquia, por lo cual me parece que está bueno también invitarlos a que hagan el discernimiento, como bien decía Saúl, pero también que vivan por ahí otra realidad dentro de sus posibilidades de lo que es la vida de la iglesia. Claro, conocer, por ejemplo, congregaciones. Bien. No tienen ni idea de lo que es una congregación religiosa, porque lo único que han visto es al cura de la parroquia en general diocesano. Claro. Es decir, pero conocer lo que es una congregación religiosa, las experiencias que tienen, las formas de ser iglesia en otros contextos, ¿no? Porque justamente las congregaciones suelen aplicar a eso, ¿no? A tipos de experiencia en ministerios o en vocaciones diferentes, diversificadas en distintos espacios concretos y particulares, no solo la administración parroquial, como suele ser el diocesano, ¿no? Que pueden o no tener colegio, pero después no es más que la experiencia de la parroquia, ¿no? De la administración diocesana. En cambio hay otras formas, desde yo que se pienso los jesuitas, o sea, hay un montón de... Entonces digo, o sea, lo mismo pasa con los laicos, ¿no? Pensamos que ser laico es solamente ir a misa los domingos y bueno, y participar en algún grupo de parroquias los sábados. No, es muchísimo más. O sea, ser iglesia es muchísimo más grande que la iglesia, que la pequeña iglesia parroquial, ¿no? A nivel diocesano, a nivel, ¿no? Latinoamericano, a nivel mundial, o sea, es muchísimo más grande, ¿no? Bueno, en ese sentido, muchas veces pasa, ¿no? como planteaban antes, ¿no? Que muchas veces los párrocos son como medio celosos de su pequeña parroquia y no quieren, por ejemplo, ni trabajar textos de Francisco. Dice algo, ¿no? Porque en el fondo lo que falta es la comunión, o sea, yo digo, por lo menos lo interpreto teológicamente, ¿no? Un sacerdote que se niega a que se generen grupos de lectura e interpretación de textos magisteriales es porque se niega a la universalidad de la Iglesia. Es porque sigue aferrándose a su pequeño ranchito parroquial pensando que es el señor de estancia, ¿no? Y que desde ahí gobierna su pequeño obispado, ¿no? Su pequeña parroquia, su pequeño lugar de barrio, y controla a los que... Bueno, falta conexión con la Iglesia Universal, falta la comunión con el obispo de Roma en este caso. Sí, y pensaba también en las vocaciones sacerdotales que vos la mencionabas, las vocaciones religiosas en general también, ¿no? En general, también los que también se consagran en vida consagrada. Es objetivo que ha bajado sustantivamente la cantidad de personas que por ahí optan o deciden seguir este camino, ¿no? Y pensaba en esto que vos decías, que por ahí esa estructura de la vieja parroquia sirvió para un momento temporal y por ahí para hay que repensarla. Por ahí lo mismo está sucediendo con los seminarios, ¿no? Que por ahí hay que repensarlos de otra manera, donde un seminarista por ahí está 9 años en este camino del seminario y también su vida pasa por ir a una parroquia, vivir un año en la parroquia, van, vienen, todo sucede entre la parroquia y el seminario, pero no tienen otra experiencia más allá de esto, ¿no? De lo diocesano. Sí, bueno, la sinodalidad va a trastocar todos los órdenes de la Iglesia, va a trastocar todas las estructuras en los próximos años y al seminario le va a tocar, ciertamente, ya está planificado, digamos, que le va a tocar. Al seminario como hoy lo conocemos le va a tocar pasar por una instancia de transformación y de conversión sinodal donde va a tener que repensarse, ciertamente, porque el seminario que como hoy lo conocemos, el seminario diocesano es de Trento, hace 500 años atrás. Ya esa estructura hoy ya no se sostiene. Y la sinodalidad viene a convertir todas las estructuras y sí, al seminario le va a tocar. Bien, otro tema que creo que lo hablamos la última vez, pero sigue generando bastante polémica, es el tema del famoso rito latino. Viste que antes se celebraba la misa en latín. El Papa
en su momento Benedicto creo que lo había autorizado, si mal vos cualquier cosa corregime, y el Papa Francisco finalmente prohibió la misa en latín, lo que generó un montón de críticas, mucha gente, muchos enojos dentro de lo que es el mundo clerical, ¿no? ¿Qué me puedes contar respecto a este tema y cuál es tu mirada respecto a esta prohibición? ¿La ves bien? ¿La ves que quizás debería coexistir con la misa tradicional que vemos todos los días en misa, en parroquias, a través de las redes hoy en día también? ¿Cuál es tu mirada respecto a este tema y esta prohibición de Francisco de celebrar misas en latín? Bueno, las prácticas litúrgicas van cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Y se van modificando en base a la necesidad, ¿no? Si pensamos que la doctrina tiene prioridad sobre la necesidad, estamos en un grave error. O sea, el Evangelio responde, y creemos, ¿no?, que responde a la necesidad de la gente. Donde aparece la necesidad, el Evangelio tendrá algo para decir. Por tanto, habrá que modificar la disciplina y la doctrina como la conocemos. Bien. No el dogma, pero sí la disciplina, ¿no? Y sí la doctrina. En el Concilio Vaticano II, hace 50 años, 50 y pico, 60 creo yo, en el Concilio Vaticano II se da esta renovación de la liturgia y se termina con las misas en latín, como la conocieron nuestros padres, abuelos, y se pasa a las misas en las lenguas propias de cada lugar. Y se instauran los ritos, ¿no? Y que se han ido modificando, porque ni siquiera es que es el rito del Vaticano II el que usamos hoy, ¿no? El que usamos hoy ha tenido un montón de modificaciones a lo largo de todos estos años, justamente en la misma lógica. Se va modificando en base a nuevos contextos, nuevas adaptaciones, lenguaje, el uso de las palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Se va modificando. Ahora, hay un reducto dentro de la Iglesia que considera que el rito en latín, o sea, el rito en latín, es, no sé, más puro, más excelso, más no sé cuánta verdura puedan inventar ahí. Sí. Van por el lado de la pureza, hablan como si fuera puro lo latino, ¿no? Claro. Hacer la misa en latín. Como si el latín, Jesús, el latín que conoció era el que usaban los romanos cuando lo condenaron. Claro, el latín que Jesús conoció es el del Imperio Romano, que eran justamente los malos de la película, ¿no? Claro. O sea, en última instancia, casi que pienso, pobrecito, o sea, cuando la Iglesia se imperializa en el siglo IV y empieza a adaptar el latín para su uso, que tampoco fue al principio, ¿no?, sino que fue con el correr de los siglos, se fue utilizando cada vez más el latín, hasta la traducción de la Vulgata, del texto de San Jerónimo de la Biblia, al latín, y a partir de ahí es como que se institucionaliza el latín. Pero también es coyuntural y ciertamente es imperial, no tiene nada que ver con el Evangelio ni con la vida de la Iglesia, pero tiene que ver con esto que decíamos antes. En ese contexto de necesidad donde se habla latín, bueno, el rito es latino, pero donde se deja de hablar latín, se deja de usar la misa en latín. Sería una estupidez aferrarse. Pero bueno, supongamos que hay algún par de personas muy especiales que les gusta sostener el rito. Benedicto dice, está bien, sosténganlo, pero controlado, una sola vez por semana, en determinados horarios, que no es el horario principal de la parroquia, o sea, le pone una regulación. Bien. Lo deja medio abierto, pero regulado, autorregulado por las parroquias. Francisco pone un par de regulaciones más y básicamente lo que dice es, si alguna comunidad quiere seguir celebrando el rito en latín, tiene que pedir una autorización expresa al obispo. Y explicar por qué lo quiere hacer. Porque en realidad, el que quiere sostener el rito, el que quiere sostener la misa en latín, es porque quiere ser diferente a la vida de la Iglesia. O sea, es como medio sectario el comportamiento, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de comportamiento, tiene que ver con una cuestión de actitud personal. Si yo quiero mantener el rito en latín cuando la Iglesia hoy ya no lo sostiene, es porque yo quiero tener un comportamiento sectario diferente al que tiene la fe del pueblo de Dios. Bueno, doy cuenta por qué lo quiero hacer, ¿no? Y tiene que justificarlo. Y el obispo se lo tiene que autorizar. Ese es básicamente el tema, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿por qué querés mantener un rito que hoy la Iglesia no sostiene, ¿no? ¿Por qué querés ser diferente con algo que hoy ya está demostrado que no aguanta archivo, digamos, o sea, no tiene contenido teórico que lo sustente, ¿no? Pero no dice que no dice, bueno, si aún así hay un par de gente especialista que lo quiere usar, bueno, que lo use, pero que explique por qué, ¿no? Porque hoy ya no pertenece a la fe del pueblo de Dios. Bien. Bueno, y el Papa lo tenemos en Hungría, visita de Estado oficial
a este país por segunda vez, un país de mayoría católico, pero parece ser que también fue también en camino obviamente de condenar gran parte de la crisis migratoria que hoy vive Europa, mucho de ello también motorizado por la guerra entre Ucrania y Rusia, y también con un gesto de ecumenismo, ¿no? Bendiciendo a la iglesia greco-bizantina, creo que es, si no me equivoco, de allí, que es una de las iglesias, o una de las iglesias más fuertes que tiene Hungría. ¿Qué mirada tenés sobre esta visita del Papa allá, ahí al centro, al corazón de Europa? Bueno, creo que ya lo resumiste en la presentación. No, pero quiero decir que esos son los motivos principales. Bien. Yo creo que esos son los motivos principales, ¿no? Está yendo a un país que acogió cualquier cantidad de inmigrantes ucranianos por la guerra, de refugiados de la guerra, no es casual, ¿no? Que vaya ahí, o sea, no va a Ucrania, pero va a Hungría y dice lo que piensa sobre Ucrania y sobre la guerra, ¿no? Y que tiene que ver con su pontificado, que él desde el primer viaje que hizo hace 10 años atrás, el primer viaje que hizo, lo hizo en un contexto de refugiados y migrantes forzados. De modo tal que con esto va hacia lo mismo, o sea, él vuelve a mostrar que una de las prioridades de su pontificado es los migrantes, los refugiados, ¿no? Los que se tienen que ir de su tierra por un contexto, en este caso bélico, ¿no? O económico o ecológico, en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver también con otros pilares de su pontificado, que es el diálogo ecuménico, ¿no? Es reforzar y decir, bueno, qué importancia que tienen las religiones, aunque sean católicas no romanas, como es este caso, son de rito católico no romano, porque no dependen del obispo de Roma, y qué importancia que es el lugar de las religiones en este contexto, ¿no? O sea, qué importancia que es que las religiones, y de hecho hace un llamamiento a la unidad de la Iglesia, ¿no? Porque en creo que fue ayer, que hablaba de eso, ¿no? De la división en la Iglesia, y no solo dice entre Oriente y Occidente, por esto de las iglesias romanas y no romanas, sino también dentro de la Iglesia católica romana, ¿no? Las divisiones que tenemos por cuestiones ideológicas, políticas y demás, que en el fondo dice, esta división interna que tenemos en la Iglesia le hace el juego al diablo, dicen, o sea, en el fondo hace un llamamiento a la unidad, ¿no? En este caso, entre iglesias. Agus, hoy celebramos en nuestro país el Día del Animal y probablemente a lo largo del día uno se encuentre con historias de Instagram de gente exhibiendo su mascota y más allá de ese gesto... No sabía, lo voy a hacer. A mí me llama la atención cómo muchas personas se conmueven, por ejemplo, a ver un perrito debajo de la lluvia, pero no se les mueve un pelo cuando ve una persona en situación de calle. Y ni que hablar de los que no comen animales, cosa que respeto, pero después están a favor de la matanza de niños y niñas por nacer. Sabemos que los animales son parte de la creación y por lo tanto hay que cuidarlos, pero ¿hasta qué punto es cristiano amar más a un animal que a una persona? ¿La Biblia o la Iglesia tiene una postura definida con respecto a esto? Opa, no es qué pregunta, pero bueno, qué pregunta, Estás muy Janina Latorre hoy, Cristian. Sí. A ver, fuerte que estás. Agus, te a ver, Ángel, te escuchamos. El que calla Torre, el otro día la escuchaba ahí en LAM, a Janina Latorre, que cuando no contestaba uno decía, que calla Torre, yo te contestó. Es de lo nuestro, María. Sí, ¿Viste? totalmente. Yo sabía. Sí, ayer creo que fue ayer, antes de ayer estaba viendo ahí DAM, porque es el horario que cocino para la familia. Entonces, ¿viste? Y antes que escuchar a Cristina Pérez en Telefe, prefiero ver Los Ángeles. No, es verdad, no prefiero verla. Es como tomarte un ribotril, escuchar. Claro, antes de escuchar el noticiero de Telefe. Bueno, y pensaba, esto, sí. Bueno, la tradición de la Iglesia siempre fue, en general, muy antropocéntrica, ¿no? Es decir, ha puesto en el centro a la persona en detrimento de no solo de los animales, sino también del cosmos, de la ecología, del resto de la creación. Y esto es un error, ¿no? O sea, la Pascua es para toda la creación, ¿no? La resurrección es para toda la creación, conocida y no conocida, ¿no? Siempre hablamos de los extraterrestres, ¿no? Sí, es decir, que no solo para el ser humano, ¿no? Ahora, sí es cierto que, sin una cosa no quita la otra, ¿no? Sí es cierto que el ser humano tiene una preeminencia en la obra salvífica, porque justamente Dios se hace ser humano, ¿no? Pero no existe el ser humano desencarnado del resto de la creación, porque no hubiera habido Jesús y no hubiera habido el resto de la creación, claro, ¿no? O sea, el ser humano y la creación están íntimamente vinculados, ¿no? No son la misma cosa, pero están íntimamente vinculados, de modo tal que no se pueden escindir, ¿no? No puedo separar el ser humano sin el resto de la creación. Y ahí entran ciertamente los animales y demás.
Entonces hay que ser muy consciente de esto, ¿no? Porque cuando hablamos de la casa, yo no puedo pensar que es más importante la persona que la casa, porque sin casa no tiene dónde vivir, ¿no? Sin paredes no hay casa que me cobije del frío. De modo tal que hay una interrelación entre estas cuestiones. Entonces, la opción de Dios es por toda la creación. O sea, la opción de Dios es por toda la creación. Quedarme solo con el ser humano, como en general han hecho muchas espiritualidades, y hoy todavía sostienen muchas espiritualidades, que no terminan, por ejemplo, de entender el planteo ecológico. O sea, el planteo ecológico no es solamente para salvar animales por salvar animales, porque me cae más simpático el perro que un ser humano, ¿no? El planteo ecológico es porque justamente no hay ser humano sin ecología y viceversa, ¿no? Por lo menos como lo conocemos, ¿no? De modo tal que el problema ecológico es un problema social. Y esto hay todavía muchos católicos que no lo entienden porque vienen con este chip viejo, digamos, ¿no? De que lo único que importa en la fe cristiana es el ser humano. No, eso es un error. Es un error porque es un error antropológico, o sea, filosófico, no entender que el ser humano está inserto también dentro de la creación. Yo creo que en todo caso lo que hay que hacer es catequizar o evangelizar en repensar las dos cosas, ¿no? O sea, una sana antropología, en este caso cristiana, tiene que incorporar ambas dimensiones, ¿no? Ni dejar al ser humano llorar, bajo la lluvia, como vos decías, ¿no? Y solo salvar al perro, porque el ser humano es muchísimo importante, que la dignidad humana no podemos escindirla, no podemos dejar a que ninguna persona pase hambre, pero tampoco podemos irnos al otro extremo y pensar que el ser humano es lo único que importa y que el perro bajo la lluvia no. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. O sea, una sana antropología cristiana nos tiene que hacer entender que todo es importante, ¿no? Que todo es importante y que tenemos que salvar a todos por igual y que no puede haber ni una persona ni un perro que pasan hambre, ¿no? Y tenemos que trabajar por todo. En vez de decir a quién sí, a quién no, cuál es más importante que el otro, vamos por todo, ¿no? Salvemos a todo porque necesitamos porque salvar al perro es salvar al ser humano, ¿se entiende, no? Se entiende. Porque salvar a la ecología es salvar al ser humano, eso es lo que dice Francisco. O sea, si destruimos los bosques y destruimos el Amazonas y destruimos la flora y la fauna, lo que hacemos es generar más enfermedades para el ser humano y que el ser humano viva en condiciones infrahumanas, ¿se entiende? Entonces, es decir, está todo interrelacionado, por eso tenemos que salvar todo, tenemos que salvar a toda la ecología, ¿no? Y eso incluye todos los animales, toda la flora, toda la fauna, todas las especies, todos los bosques. Bien, perfecto, Agustín. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, que tengas un muy lindo fin de semana. Y para los que quieran seguirte, ¿de qué manera lo pueden hacer? Bueno, en @hablemos de teología en Instagram y hablemos de teología.ar, creo que en Facebook, creo que todavía subsiste en Facebook, pero sobre todo en Instagram que ahí está. Y no se pierdan las charlas que tiene, que son maravillosas, así que tengo que hacer alguna más, sí. Dejé los vivos, este año no me acordaba y tendría que retomar. Bueno, feliz fin de semana para ustedes. Igualmente. Y feliz día el lunes también. Feliz día el lunes para vos también, Agus, un fuerte abrazo. Pasaba Agustín Podestá, director de Hablemos de Teología, magíster en Teología, aquí en el aire de Yo Quiero Verte.